Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Instagram TV Nutralicioso. Ya hemos estado ahondando ahí un poquito en lo que es la microbiota, luego estuvimos hablando de la relación de esta microbiota con el sistema nervioso y hoy día vamos a hablar un tema muy interesante que es ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Qué es este concepto de síndrome metabólico y por qué es tan importante? Y también cómo altera nuestra microbiota y cómo una disbiosis intestinal y cómo un problema intestinal puede gatillar en este desbalance hormonal. Me pareció que es un tema bien importante porque la verdad yo creo que prácticamente el 90% de los pacientes que veo tienen algún trastorno metabólico, generalmente partiendo por una resistencia a la insulina, y eso después puede ir gatillando distintas cosas, triglicéridos altos, problemas con el colesterol, etcétera, y un montón de otros problemas con la tiroides, bueno, y así un montón de cosas más. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Porque siempre escuchamos tanto este concepto que hoy es tan común que se ha ido normalizando. Primero tenemos que tener en cuenta, y me voy a referir a Chile porque es el país donde estoy, que en Chile tenemos un índice de sobrepeso y obesidad altísimo, llegando entre el 75 al 80% de la población adulta, lo que nos lleva al top 5 de los países con más obesidad y sobrepeso en el mundo. Ahora, este sobrepeso y esta obesidad son problemas altamente inflamatorios que tienen que ver con problemas hormonales, teniendo como eje central muchas veces una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que es sumamente importante, de entonces, como les iba diciendo, esta insulina es una hormona anabólica, es formadora de tejido y también es muy importante para poder llevar la energía a los distintos órganos. Sin insulina no podríamos estar vivos, ya realmente es una hormona que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el problema? La insulina en una secreción fisiológica, en una secreción normal, nosotros vamos a comer, la insulina va a captar el azúcar de toda la degradación de los alimentos, la glucosa principalmente, y la va a llevar al hígado, la va a llevar a los músculos y la va a llevar a distintos órganos en nuestro organismo, entonces para que se utilice como energía. Ahora, como con el nivel de obesidad, con el nivel de sobrepeso, con el sedentarismo y con la ingesta inadecuada de alimentos, ¿qué es lo que está pasando? Esta insulina que se secreta en el páncreas se está secretando de forma excesiva, debido a que estamos constantemente consumiendo azúcar, no solo azúcar blanca, ¿ya? Carbohidratos refinados, harina de trigo, alimentos que estimulan mucho esta hormona. Entonces nuestro páncreas está ahí como dando la pelea, secretando insulina para poder llevar toda esta glucosa a los distintos órganos. Pero llega un punto que los receptores de estos órganos empiezan a fallar y estos receptores no están siendo capaces de poder captar esa glucosa, de poder decirle a la insulina, ok, adelante, pasa, porque la insulina funciona como una llave, por así decirlo. Entonces, no está siendo capaz y el páncreas está secretando más insulina de la que realmente se puede utilizar y comienza una resistencia a la insulina. El órgano se hace resistente, el receptor no está funcionando y eso está causando un exceso de esta hormona que por excelencia es anabólica, formadora de tejidos y que también tiene una función muy inflamatoria. Entonces se empieza a almacenar y se empieza a secretar más y más y más insulina y se produce una resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? La glucosa que está en nuestra sangre, que debería estar siendo llevada por la insulina a los distintos órganos para usarse como energía, no va a tener otra que almacenarse directamente como grasa y se va a almacenar generalmente en forma de triglicérido y empiezan a aumentar esta célula grasa, principalmente una célula grasa muy inflamatoria en la parte abdominal, que es la grasa visceral, que tiene mucha relación con los pacientes con resistencia a la insulina, que tienden a almacenar más grasa abdominal, que es una grasa muy profunda, es una grasa muy inflamatoria. Cuando estuvimos hablando de la microbiota les decía cómo la célula grasa de por sí es una bomba de inflamación porque va secretando distintas hormonas que causan inflamación y por otro lado también va formando, tiene relación con sustancias, con moléculas, por así decirlo, en el sistema inmunológico que son altamente inflamatorias. Entonces comienza toda esta como bomba de inflamación, hay un exceso de insulina, nuestro páncreas está ahí, pero dándole, produciendo insulina, esta insulina no está siendo capaz de poder captar la glucosa y llevarla a los órganos se hacen resistentes y aumenta esta resistencia a la insulina, lo que va de la mano
con un exceso en el almacenamiento de grasa, que es donde va a terminar esa glucosa, se va a formar más grasa y va a seguir favoreciendo este cuadro inflamatorio. ¿Cómo se va a manifestar esta resistencia a la insulina? Generalmente se manifiesta en un exceso de peso, ya lo hemos visto, en un exceso de la grasa visceral, también tiene mucho que ver con el acné, con un aumento de vello, puede ser vello facial, tiene mucho que ver en las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, porque una resistencia a la insulina también tiene relación con un desbalance en otra hormona que es la testosterona, y es una hormona que está alterada en mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. Por eso las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, en general el 80, el 70% de estas mujeres va a presentar una resistencia a la insulina y está altamente relacionado, por lo cual tiene mucho que ver con eso y hay que tener harto ojo porque también, por ejemplo, en pacientes que de repente están teniendo, no en todas, ya, pero sí en pacientes que están teniendo uno que otro problema para poder lograr embarazos o tienen ciclos muy irregulares, cuando logramos cambiar la alimentación, logramos regular la insulina, tiene que ver con que también las hormonas sexuales van a ir funcionando de manera mucho más adecuada, así que también tiene que ver con eso. ¿Qué factores pueden gatillar la resistencia a la insulina? Efectivamente hay un factor genético, pero es mínimo, ¿ya? Me pasa mucho que los pacientes me dicen, no tengo resistencia a la insulina, pero mi mamá también tiene, mi abuelo también tenía, tengo abuelos diabéticos, etc. Sí, hay un factor que podría influir genético, pero principalmente son factores epigenéticos. ¿Qué quiere decir esto? Son factores que a lo largo de nuestra vida y por nuestros hábitos alimentarios y nuestro estilo de vida han ido influyendo sobre la genética y tienen que ver con esta resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que significa esto? Que son factores que se pueden modificar, son factores absolutamente modificables, podemos evitar la resistencia a la insulina, podemos revertir la resistencia a la insulina, eso es muy muy importante porque cuando no logramos calmar este exceso de producción de insulina del páncreas y no logramos poder captar esta glucosa, o sea, nuestra insulina no es capaz de captar esta glucosa para llevarla como energía, y la glucosa por un lado se va a almacenar como grasa, pero no en un 100%, es cuando se empieza a acumular esta glucosa. Y cuando se empieza a acumular este azúcar en sangre, que se llama glicemia, va a aumentar la glicemia y ya va a llegar un punto que esto se va a transformar en una diabetes. Es decir, la glicemia en sangre, en ayuna y postprandial va a estar, post comida, va a estar elevada. ¿Ya? Y eso es un cuadro de diabetes, es una enfermedad crónica, ya yo la verdad ahí soy bastante partidaria que yo creo que si la diabetes es incipiente a veces nos podemos sorprender con los resultados, pero la resistencia a la insulina no es crónica, es reversible, es un buen escenario para tomar cartas en el asunto para revertirlo y no normalizarla tanto, porque es como tengo resistencia a la insulina, bueno, no importa porque todos en mi familia tienen o mis amigos tienen. No, la resistencia a la insulina puede ser grave, puede ser peligrosa, va a hacer que almacenes más grasa, va a hacer que tu cuadro inflamatorio sea muy grande, tiene que ver con cuadros de disbiosis intestinal, lo voy a decir algo un ratito, la relación con la microbiota, por lo cual es sumamente importante. Ahora, esta resistencia a la insulina también es el eje central de otro síndrome, que es el síndrome metabólico, que es un síndrome bastante común, del que muchas veces no se habla mucho y que yo siempre a los pacientes los identifico y les digo, ojo, tienes un síndrome metabólico, un síndrome altamente inflamatorio. ¿Qué consiste este síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un cuadro de 5 conceptos en general, teniendo como eje central una resistencia a la insulina. Se asocia a triglicéridos altos, ya dijimos, el triglicérido es la forma como se va a almacenar la grasa, directa relación con una resistencia a la insulina porque se almacena más grasa. Triglicéridos altos, colesterol HDL bajo, colesterol bueno, colesterol antiinflamatorio bajo, circunferencia de cintura elevada, presión arterial alta, en ayuna alterada. Son los 5 factores que tienen que ver con el síndrome metabólico. Si tienes 2 o 3 de estos, ya se habla de que tienes un síndrome metabólico, teniendo como eje central primero un desbalance en la insulina y después todo el resto se va gatillando. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo, triglicéridos, colesterol, glicemias elevadas, presión arterial alta y circunferencia de cintura porque la grasa es visceral. Se estima que entre el 42 al 50% de la población adulta chilena tiene síndrome metabólico, siendo el primer factor cardiovascular y de peligro cardiovascular que existe. La muerte por enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en nuestro país y en general en el mundo. Entonces es algo que tenemos que tomar
cartas en el asunto. Ahora, ¿qué ha pasado con el coronavirus, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el cuadro que hemos visto en los pacientes que en general lamentablemente han fallecido o han tenido cuadros infecciosos muy importantes? En general, no todos, pero en general el cuadro común ha sido pacientes que tenían sobrepeso, tenían obesidad o tenían algunos de estos factores metabólicos, o resistencia a la insulina, o eran diabéticos, o circunferencias de cinturas elevadas. Mucha gente me decía, no, pero si era sano, pero era obeso. ¿Cómo era su circunferencia de cintura? Tener sobrepeso y tener obesidad no es estar sano, es ya tener una base inflamatoria. De una ya hay una base inflamatoria. Entonces, con esto el coronavirus fue un poco una cachetada de darnos cuenta que la obesidad es una pandemia hace años en el mundo, de lo cual yo creo que no se ha tomado la conciencia necesaria y que ahora vimos como un virus era capaz de afectar tan profundamente el sistema inmunológico que en una persona que ya tenía un cuadro inflamatorio como de sobrepeso en adelante, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, ya había una inflamación de bajo grado silenciosa, este virus iba y atacaba de manera mucho más fuerte que en individuos que eran sanos o en personas que efectivamente hacían deporte, se alimentan bien, toman los suplementos adecuados, etcétera. Entonces eso también yo creo que fue una especie, un llamado de atención bien importante de decir, ojo, esta inflamación de bajo grado es mucho más grave de lo que creemos. Bueno, eso es el síndrome metabólico. Entonces si tienes tres de estos conceptos que estuvimos hablando, junto con el eje central de la resistencia a la insulina, significa que tienes un cuadro inflamatorio muy importante. ¿Cómo podemos diagnosticar esta resistencia a la insulina? Puede ser a través de exámenes clínicos, donde podemos medir el índice de OMA, que es una forma de medir la insulina en nuestro organismo. Más efectivo puede ser una prueba de tolerancia oral, esta que te tomas esta glucosa, estos 75 gramos de glucosa muy dulce, un poco lleva como al extremo a tu organismo de producción de insulina y podemos ver cuánta insulina se estuvo produciendo. Puede ser con otro examen clínico que es la hemoglobina glicosilada, que podemos ir viendo cómo ha sido tu glicemia por los últimos meses. Y muchas veces a mí me pasa que de repente ni siquiera es necesario un examen. Podemos hacer un examen físico, pliegues más oscuros, cuello más oscuro, codos muy oscuros, eso se llama acantosis nigricans, que significa que ya está afectando la pigmentación de tu piel y está oscureciendo esas zonas. El acné, que le dije, puede tener mucho que ver, el vello facial puede tener mucho que ver, la grasa abdominal y la ansiedad, ya que es algo bastante común en pacientes con resistencia a la insulina, estas ganas de comer azúcar, estas ganas de comer carbohidratos, sobre todo tarde y noche. ¿Por qué? Porque en el ritmo circadiano normal de la insulina está alta en la mañana, pero está actuando de manera muy efectiva. Entonces una buena hora para empezar a salir del ayuno, tomar desayuno y empezar a un poquito alimentarla durante el día de manera positiva. Ahora, cuando partimos con un mal desayuno y partimos con algo que la estimule enormemente, con algo de muy alta carga glicémica, la insulina se va a mantener alta, y durante la noche, que la insulina tipo en la tarde, desde las 5 en adelante, está alta, pero muy ineficiente porque no está siendo capaz de hacer todas las funciones que tiene que hacer, le está diciendo directamente a tu cerebro, dame más azúcar, que es lo que siempre le digo a mis pacientes, dame más azúcar, dame más harinas, dame más trigo, dame algo que me mantenga arriba. Entonces la hora donde nos queremos comer todo y tenemos mucha ansiedad, y estamos directamente alimentando la insulina para que almacene más grasa y siga aumentando este nivel de inflamación. Entonces, cuando hacemos un cambio en nuestros hábitos alimentarios y eliminamos todo lo que estimule la insulina en exceso, volvemos a una alimentación natural, le quitamos un poco este alimento, la resistencia a la insulina va a bajar porque no se va a estar secretando en exceso, los receptores se pueden volver a ser sensibles y no resistentes y todo va a actuar. Recuerden, la resistencia a la insulina es un cuadro reversible y un cambio de hábitos, la actividad física, el control del estrés y la suplementación adecuada va a solucionar el problema y tu vida de verdad que va a cambiar. Así que eso es bien importante que les vaya quedando claro.
Y lo que les había comentado anteriormente que era bien importante es por qué la microbiota tiene que ver también con esta resistencia a la insulina. Cada vez se está estudiando más que en pacientes con disbiosis intestinales, con bacterias más malas que buenas, como lo hemos ido hablando, y con intestino permeable, que es este intestino que yo les conté la vez anterior, que está muy poroso, que deja pasar distintas moléculas, etcétera. Estos pacientes tienen más predisposición a presentar enfermedades inflamatorias porque nuestro sistema inmunológico está ahí al ataque. Recuerden que el 80% de la respuesta inmunológica parte del intestino. Si el intestino está dañado y hay una disbiosis intestinal, ya va a haber un estado inflamatorio y ese estado inflamatorio va a favorecer a presentar con mayor frecuencia resistencia a la insulina, diabetes, problemas hepáticos, problemas inflamatorios en general, cardiovasculares. Entonces, tiene que ver, podría llegar a empezar por una disbiosis intestinal. Muchas veces, bueno, yo siempre en todos mis pacientes creo que la base es sanar el intestino porque desde ahí viene todo, ya lo hemos ido conversando, pero tiene que ver con la resistencia a la insulina, no son cuadros aislados, no, tengo la insulina alta, algo completamente hormonal y por otro lado me hincho un poco y tengo una inflamación intestinal o tengo estreñimiento. Está relacionado, tus hormonas están relacionadas con tu intestino y la inflamación está relacionada directamente con el intestino. Y entonces súper importante entender eso. Si hay una disbiosis intestinal, hay un desbalance entre los distintos tipos de bacterias, va a haber un cuadro inflamatorio y este cuadro inflamatorio puede llevar a mayor riesgo de presentar disfunciones como resistencia a la insulina. Así que volvemos a darnos cuenta de la importancia de nuestra microbiota. Pacientes con resistencia a la insulina se ha visto que tienen menores cepas de una tipo de bacteria que se ha demostrado que tiene mucho que ver con la obesidad y las enfermedades inflamatorias, que es la Akkermansia, que es bastante importante. También hay una relación inadecuada de otras cepas bacterianas que son los firmicutes y los bacteroides. Esto también tiene que ver con factores inflamatorios. Hay menor bacterias productoras de butirato, que es este ácido graso de cadena corta, que algo hablamos la otra vez en el sistema cuando vimos la relación con el sistema nervioso, que tiene mucho que ver también por un lado con el sistema nervioso, con tener un mayor nivel de concentración, con sentirnos mejor, con sentirnos con un mejor estado de ánimo y así. Y eso son disbiosis intestinales, ¿ya? Así que siempre hay que tratar el intestino. Ahora, bueno, ya ahí estuvimos hablando de la resistencia a la insulina, que es este cuadro donde las células, entonces los órganos, por así decirlo, hacen resistentes los receptores de insulina. Significa que la insulina no va a ser capaz de llevar a cabo toda la acción de captar el azúcar de tu sangre y usarla como energía. Ese azúcar se va a almacenar como grasa y si es que no tomamos cartas en el asunto, aumenta una inflamación de bajo grado que es sumamente grave si es que no la tratamos y por otro lado puede terminar en consecuencias como diabetes o enfermedades inflamatorias aún más peligrosas. Tiene mucho que ver con eso. Por otro lado vimos el tema del síndrome metabólico, 5 conceptos importantes donde el 50% de la población chilena lo está presentando. Recordemos que casi el 80% tiene sobrepeso, obesidad. Tener sobrepeso significa que no hay salud, ya, o sea, no es que tengo un poquito de sobrepeso, no, ya, si ya tienes sobrepeso hay un factor inflamatorio importante, ya, no lo digo por el tema del peso, da exactamente lo mismo eso, es por la célula grasa de por sí, ya, así que hay que tener harto ojo con eso. Entonces estos 5 conceptos importantes del síndrome metabólico: circunferencia de cintura elevada, glicemia en ayunas sobre 100, triglicéridos sobre 150, colesterol HDL, que es el colesterol bueno, muy bajo, que es el colesterol antiinflamatorio. Voy a hablar la próxima vez sobre el colesterol porque es súper interesante. No hay que echarle más la culpa al colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Hay cosas mucho más importantes como la que hemos visto ahora. Bueno, si tienes 3 de estos conceptos ya tienes un síndrome metabólico, un síndrome altamente inflamatorio. ¿Cuál es la buena noticia? Que la resistencia a la insulina y estos cuadros en general se pueden revertir con un cambio de hábitos, manejo del estrés, suplementación adecuada y actividad física, eliminando todo lo que estimule la insulina, haciendo un cambio importante, una dieta antiinflamatoria. Vamos a desinflamar el organismo, vamos a sanar la congestión muchas veces hepática que tiene harto que ver, y vimos también la relación que tienen la resistencia a la insulina con disbiosis intestinales. En personas que ya tienen cuadros de disbiosis intestinales, desbalance de distintos tipos de cepas
bacterianas, va a tener que ver con un mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina o enfermedades inflamatorias en general. Por lo cual volvemos, sanar el intestino va a sanar todo el resto. Cuando nuestro intestino está contento, está feliz y nuestras bacterias están en una ecuación adecuada, todo va a funcionar de manera efectiva. Así que eso, espero que les haya gustado nuevamente este tema. Me pareció bien interesante conversarlo porque de verdad yo creo que la gran mayoría de mis pacientes presentan estas cosas, así que esta información es específicamente para ustedes. Ya ustedes saben qué hacer porque estamos ahí en la consulta trabajándolo profundamente, pero recuerda que puedes tomar cartas en el asunto en tu salud. Esto puede cambiar, esto puede ser revertible, te vas a sentir mejor, vas a tener más energía, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y cada uno ahí decide cómo vivir la vida, y yo estoy segura que de una manera saludable es mucho más entretenida y es mucho más agradable. Así que eso, sigan disfrutando de mis recetas nutraliciosas que son de bajo índice glicémico, que estimulan poco la insulina, y recuerden el concepto de carga glicémica también, que es más importante que el índice glicémico, que es como como los carbohidratos de una receta se van a combinar con otros ingredientes y van a tener un real efecto sobre la insulina. Entonces, bien importante, cargas glicémicas bajas. ¿Qué significa eso? Consumir alimentos y siempre mezclados, alimentos que contengan un poquito más de carbohidratos, por ejemplo la avena, mezclarla con semillas, con chía, con linaza, con frutos secos, con algo que le aporte más grasa saludable, le aporte más fibra y eso baje la carga glicémica. Ya es un concepto bien importante, mucho más allá del índice glicémico, que es más general. Siempre hay que saber mezclar bien los alimentos para estimular lo mínimo la insulina, bajar la inflamación, bajar la ansiedad, sobre todo, que es de las primeras cosas que van a ir notando. Y eso. ¿Ya? Así que les mando un abrazo, un beso, espero que les haya gustado este nuevo Instagram TV Nutralicioso. Tengo varios temitas más allí pendientes y muy pensados para hablar. Y recuerda que si sanas tu intestino, todo funciona bien. Así que eso, un abrazo.